Sí, pastor. Bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo le fue? ¿Lo hicieron? Sí, pastor, usted nos ha pedido información respecto a... Sí. Sí, sí, tenemos. Bien. Por favor, pueden compartir. Voy a preguntar, veo que Alejandrina está con su celular. Sí, yo también estoy con celular, profesor. Bien. Carlos, tú. También estoy con el celular, pastor. Ah, bien, bien. Y no le mando, profesor, y usted lo pueda proyectar. Sí, por favor. Y ahora se lo Al WhatsApp, mando. sí, al WhatsApp. Al Ya. WhatsApp de... Bien. Daniel, Sí. yo no pude hacerlo porque no fui fin de semana a mi casa, entonces mandé a mis hijos a que busquen, nunca llegaron a encontrar, entonces no sé si puede ser posible que pueda compartir la próxima semana. Ah, sí puedes buscar. No, sería bueno, porque sería bueno que tú tengas también qué es lo que cree tu iglesia. Claro, yo Ah, la tengo, sino que como le digo, no llegaron a encontrar a mis hijos, les dije que buscaran, pero no ubicaron. no hay problema. Entonces la próxima semana yo lo comparto. Bien. Ok, gracias, pastor. Le estoy mandando, profesor, a su WhatsApp. ¿Ya lo mandaste? Bien, voy a ver entonces Sí, para que lo profesor, a su WhatsApp. compartas. Para que lo compartas. Sí, estoy bajándolo para ponerlo. Ahorita le envío, pastor. Se me colgó la Bien, máquina. Ahorita le envío. ya. Vamos a ver entonces el de José Cuya. Estoy abriendo. Una vez que esté abierto, voy a compartir la pantalla para que José, tú puedas compartir. Una pequeña lectura, profesor, o porque Una pequeña lectura solamente del punto, nada más, y un pequeño comentario. Incluso los demás también pueden, los demás también sería bueno que opinen. Bien. porque son varios puntos de lo que es Sí, no voy a la correr, no hay problema. declaración de, o sea, los principios de fe. Ahí es. Bien, esta es la Constitución. Dice Constitución, reglamentos internos, estatuto de la asociación y formularios. Y esta es la iglesia IPXP, ¿no es cierto, José? Sí, profesor. Bien, bien. Voy a correr nomás y voy a ir a la parte que nos interesa. Y claro, fíjense ustedes, esto es muy importante entender. Las iglesias nuestras tienen una constitución. Esa constitución es la constitución misma. La constitución en sí misma puede ser aparte, pero a veces algunas le llaman constitución al conjunto conformado por reglamentos internos, por los estatutos de la asociación y formularios. A ver, déjeme ver qué está fallando. Voy a conectar el cargador.
Ya estamos. Entonces tenemos aquí el reglamento interno, los estatutos. Voy a correr. Y claro, está la Constitución. Vemos el índice, título primero, de las posiciones generales, duración, domicilio, y acá, esto nos interesa, la declaración de fe. Hay otros puntos o aclaraciones que hacen a la iglesia, pero nos interesa el que está en el punto, en el capítulo 2. Voy a correr entonces al capítulo 2. Capítulo 1, capítulo 2. Y acá está, ¿ves? Los principios doctrinales de la IPXP serán las siguientes. Bien. Y entonces, en este caso, vamos desde la A hasta la J, ¿sí? O sea, desde la A hasta la J, más o menos serán unos 12, me parece. Bueno. Los primeros tienen que ver sobre la escritura, como verán acá. Sobre Dios, las buenas obras, la Trinidad, la Iglesia Universal, y acá está. Y, muy bien. A ver, mira la J, Sí, sí, profesor. voy a agrandarlo. ¿Lo lees? Sí. Bien. Ya, José. Entonces leo la letra J. J. Ya dice. Creemos y proclamamos que Jesucristo vendrá pronto a la tierra con poder y gloria. Creemos la resurrección, los justos e injustos, el juicio final en la cual serán juzgados todos por Cristo según sus obras, y la vida eterna de los salvos y la muerte eterna de los no salvos. Pues bien. José y los demás también, pero José es en primer lugar. Según esta declaración de fe de la Iglesia IPXP, es milenarista, es premilenarista, es milenarista, es premilenarista, es postmilenarista, es amilenarista. ¿En qué parte de la declaración de fe se habla del milenio? Pienso que es milenarista. Pero ¿en qué parte lo dice? En el texto. Cuando dice de final. ¿Dónde? A ver, lee. Sí, sí, sí. Cuando dice el juicio final. Sí. Pero el juicio final, en el juicio final creen todos. El juicio final no tiene que ver con lo milenial o no milenial. En la resurrección de los justos e injustos, ¿no? Pero en ninguna parte habla de milenial, de milenio. Ahora, pregunto. Pastor, pero si no se habla de milenio, entonces se da por sentado de que son amileniales, ¿no? Se da por sentado que es amilenial. Ahora, Claro. yo no estoy juzgando a la iglesia para nada. Dios me libre. Nosotros somos teólogos. Somos exégetas. Somos pastoralistas. Somos misioneros. Somos maestros. No juzgamos, pero sí apuntamos a el crecimiento de la iglesia, apuntamos al bienestar de la iglesia, a la predicación del evangelio, y somos observadores, y hemos sido capacitados para leer, para entender, para analizar. Ahora, que
optemos por el milenarismo o no, está bien. Por de pronto, si a mí me preguntan como teólogo, por ejemplo, yo digo, la iglesia no menciona el milenio, pero tampoco lo desecha. ¿Me entienden, no? Pero doctrinalmente, según la declaración de fe, no es una iglesia milenial. O mejor dicho, que creen en el milenio, ¿no? Ahora, ¿por qué dices, José, que es milenial? O premilenarista. Porque, bueno, lo que sucederá de acá a un largo plazo. Pero una iglesia es lo que declara, una iglesia es lo que hace. Por ejemplo, tu iglesia es evangélica. ¿Por qué es evangélica? Pregunto. ¿Por qué no es católica? Y es una pregunta para todos. ¿Por qué la iglesia IPXP es evangélica y no católica o no mormona? A ver, les provoco más. ¿Por qué no es del movimiento misionero mundial? ¿Qué la identifica? Pero en primer lugar podrías decir que en ninguna parte dice que es del misionero movimiento mundial, ¿no es cierto? Del movimiento misionero mundial. Por otro lado, ¿por qué será evangélica? Bueno, porque tiene los principios del protestantismo. Cree en la sola escritura. Y tú puedes ver la declaración de fe. ¿Acaso esta declaración de fe cree, voy a ser muy general, cree en el Papa? No, ¿El Papa es su autoridad? ¿Quién es la autoridad de la iglesia IPXP? A ver, voy a retroceder. Jesucristo. A ver, lee el A. Afirmamos que las Sagradas Escrituras, los 66 libros, es la palabra de Dios. Sigue. Sigue. Todo lee. Y no hay otro tanto para todos los creyentes, fieles de la época de la Reforma de la Iglesia, quienes afirmaban la sola Escritura como para todos los de la IPXP. Entonces, fíjate, por lo tanto, ¿qué dice acá? La única regla de fe y conducta. La única regla de fe y conducta, ¿qué es? ¿El Papa? Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, y este es un principio protestante. Toda iglesia evangélica cree que la principal autoridad, la autoridad única, es las Sagradas Escrituras, lo que llamamos la palabra de Dios. Por eso es que es evangélica, pero no solamente porque cree en las Escrituras, sino porque afirma que hay un solo Dios, porque cree en la Trinidad, en Jesucristo, en la salvación. Por ejemplo, aquí, la sola gracia, que se ha puesto en latín incluso. En la declaración de fe es lo que norma la iglesia, es lo que todo creyente que llega a una iglesia debe pedir, debe saber y se le debe enseñar, se le debe dar. Es imprescindible. Es como que si, por favor, con la distancia grande que hay del caso, yo voy a un partido, ¿no? A un partido político y nunca sé lo que creo en el partido político. Solamente voy, ¿por qué? Porque me dan 1 kilo de azúcar. Yo apuesto, me identifico, soy miembro de la iglesia porque creo en los principios doctrinales.
toda iglesia es necesario que tenga unos principios doctrinales. Por supuesto que hay una cantidad de iglesias en donde los hermanos se convierten, pasan de un estado a otro, ven su recuperación, pero en un segundo momento es que ellos aprenden y deben aprender, y a los pastores, los ancianos, quienes sean, deben darle estos principios importantes. Y entre estos principios es lo que se cree. Entonces, estamos tomando como ejemplo, y vamos a tener el de Carlos. Fíjese acá. Creemos. G, creemos. Es lo que se cree. H, creemos. ¿En qué creen? Y afirmamos. J, creemos. Y el punto G es uno de los puntos, de los principios de fe, una declaración de fe más importante sobre escatología. Aquí está la escatología de la iglesia IPXP más importante. Creemos y proclamamos que Jesucristo vendrá pronto a la tierra con poder y gloria. Lo que acá se está diciendo es que se cree, no solamente se cree. ¿Qué significa proclamar? Pregunto, hermanos, que no me dejen solo. ¿Qué significa proclamar? ¿Cómo declarar? Declarar. Anunciar. Anunciar, declarar, argumentar también, ¿no? Cuando uno proclama, dice yo creo y yo convenzo también de esto. Proclama. Entonces, creemos y proclamamos que Jesucristo vendrá pronto. Ahora yo pregunto, si se dice acá que Jesucristo vendrá pronto a la tierra, pronto, eso de pronto tiene que ver con tiempo, pero no dice cuándo, lo cual corresponde con las escrituras. Pero por otro lado dice que vendrá. Si Jesús viene, esta venida, ¿es o no la segunda venida? Sí, sí. Claro, porque ya estuvo, ya vino. Es la segunda, entonces no necesita acá poner segunda venida. Se está infiriendo. Jesucristo vendrá pronto a la tierra con poder y gloria. Ahora bien, de la segunda venida de Jesucristo, fíjense ustedes que en forma, digamos así, lata, cuando digo lata es literal, el Apocalipsis no lo pone como si lo pone las cartas, por ejemplo, o los mismos evangelios de la segunda venida. O sea, hablar de la segunda venida de Cristo no necesita el Apocalipsis. Pero sí está, por supuesto, pero hay que inferirlo. Después, ¿qué más? Creemos que tiene que ver con la escatología. En la resurrección de los justos, de los injustos, que creen en el juicio final, y que serán juzgados, y por Cristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Pero estas afirmaciones de fe no necesariamente están solamente en el Apocalipsis. Es más, en el resto del Nuevo Testamento está muy bien expresado. Eso quiere decir que la escatología, digamos, desde el punto de vista mesurada, más afirmada, con bastante argumento nuevo testamentario, está en una buena cantidad de textos, ¿no? Entonces, hemos descubierto, José, que la iglesia IPXP no tiene una afirmación de fe
un principio de fe sobre el milenio. ¿Estamos? Sí, sí, brother. Sí, está clarísimo entonces. Muy bien. Yo creo que es en las 9. Pues tengo que termine, pero es una hora también. Muy bien. Sí, brother. Voy vamos a ver entonces ahora a Carlos, ¿ya? Carlos, lo mandaste, ¿no? Sí, sí, pastor, sí le envié. Muy bien. Voy a mandarlo entonces. ¿De WhatsApp? ¿Lo has mandado también? Ya lo tengo. Muy bien. Vamos a verlo entonces. Estamos abriendo. Bien. Ya lo tengo. Ahora vamos a compartirlo. Bien. Ahí está. Miren, y de paso vamos también precisando. Fíjense que este documento se llama, bueno, no importa, se llama estatuto y reglamento, ¿no? De paso, se dice sumillado, concordado y anotado, como un plus, digamos así, para que se comprenda mejor. Vamos a ir a los principios doctrinales. Bien, debe haber aquí, ¿no? Un índice, realmente lo hay, y hay una presentación acá. Bueno, debe estar al final el índice, pero vamos a ir recorriendo, y tiene primero, en este caso, el nombre, la duración, y acá están las declaraciones de principio. Fíjense ustedes que en la XP se llama fundamentos, ¿no? Fundamentos de fe. Aquí se llama declaración de principios. Y dice los principios generales sobre los cuales se constituye la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú son los siguientes. ¿Cuáles son estos? Y acá también está con letras. A, B, C, y va hasta el H, en este caso, ¿no? O sea, como 9 principios de fe. Generalmente siempre se comienza con Dios. Acá una referencia al Estado. Cristo, la santidad. Y en este caso se remite a la confesión de fe de Westminster. Porque acá se dice, declaramos y aceptamos que las bases doctrinales de nuestra asociación está contenida en el credo apostólico, la confesión de fe de Westminster, junto con el catecismo mayor y menor y documentos complementarios subordinados a la palabra de Dios. Entonces, puede ser, voy a ir al final. Bien. Vamos a ver si al final hay un índice. Ah, sí, acá hay un índice. Entonces, para ver, acá está, los miembros, presidente, vicepresidente, patrimonio. Y acá está desarrollado, debe estar. De repente, ¿tú lo tienes precisado ya, Carlos? ¿Dónde están los principios específicamente? Ahí en el principio donde veíamos, pastor, está el tema de cuál es nuestra base, de dónde está principado nuestra base Sí, doctrinal. Eso está al principio. pero no está entonces precisado, ¿no? Porque mira tú, acá está.
Acá está. Vamos. Declaración de principios. A ver, entonces, lee a partir de la... Desde la A. Sí, para detectar, porque no lo veo ahí. Claro, claro. Afirmamos que Dios es soberano y Señor de todas las cosas, y que el hombre es llamado para ser administrador responsable de todo lo que Él ha puesto a su disposición. Afirmamos que Dios es el único Señor de la conciencia y la ha hecho libre de ideologías, doctrinas y mandamientos humanos que sean contrarios a su palabra. Afirmamos que la libertad de conciencia y de juicio privado en asuntos de fe y opinión es un derecho universal e inalienable. Consideramos que ninguna confesión religiosa debe ser favorecida por el Estado, solamente debe gozar de protección y seguridad en igualdad de condiciones. Nuestra denominación está facultada para determinar los términos bajo los cuales constituye su sistema de gobierno, que es el gobierno presbiteriano de acuerdo con los principios de la palabra de Dios y los documentos subordinados aceptados por ella. Reconocemos que la autoridad que Cristo ha otorgado a la Iglesia es solamente ministerial y declarativa. Por lo tanto, afirmamos que las Sagradas Escrituras son la única regla de fe y conducta y que los cuerpos eclesiásticos son solo instrumentos de acción y de servicio para facilitar la misión integral de la Iglesia. Reconocemos que la santidad está fundada en la verdad, por lo tanto, hay una estrecha relación entre la santidad y la verdad, entre la fe y la práctica, y entre la creencia y la conducta. Declaramos y aceptamos que las bases doctrinales de nuestra asociación están contenidas en el Credo Apostólico, la Confesión de Westminster, junto con sus catecismos mayor y menor y documentos complementarios subordinados a la palabra de Dios. Creemos que la Iglesia como pueblo de Dios es de origen divino y que como Iglesia cristiana fue establecida por Jesucristo, siendo dirigida y gobernada por Él como cabeza. Por lo tanto, la Iglesia existe por mandato expreso de Dios y no de los hombres. Bueno, hasta ahí esta parte, ¿no? Pero la confesión de fe tiene dos apéndices que hablan sobre los asuntos escatológicos. ¿Dónde está? Acá lo tengo, pastor, ahora le envío. Sí, sí, sí. Pero mientras lo envía, voy explicando entonces. Sí. Fíjense, y esto para nuestro entendimiento también. Lo que tenemos acá es un estatuto. Que es el estatuto que pide el Estado a las instituciones eclesiales o eclesiásticas no católicas para que sean inscritos en los registros públicos, pero también en un departamento, en una secretaría que tiene el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un local en Miraflores, y ahí funciona, porque como ustedes saben, los ministerios están repartidos en subministerios. En uno de ellos hay un departamento o una secretaría, no recuerdo muy bien, que registra a las entidades religiosas no católicas en conjunto, ¿no? Hay una diferencia ahí ya que se hace con la Iglesia Católica, la cual tiene un instituto, una personería pública, le llaman. En cambio, las iglesias no católicas, su personería es una personería jurídica, no es público, por lo tanto, es considerada como una organización no gubernamental. Pero al abrirse la secretaría, se está en camino, no sé en qué momento, para que sea considerada un estatuto, una personería pública. Pero ese es otro tema. Por lo tanto, en los registros públicos se pide a toda organización, y en este caso a las religiosas, sus estatutos y reglamentos. En realidad a ellos no les interesa, a los registros públicos no les interesan los principios doctrinales. Lo que le interesa es que se declare los principios en los cuales está establecido esta institución y ellos no miran la cuestión doctrinal. Por lo tanto, la cuestión doctrinal para ellos, para la oficina, es irrelevante. Puede estar o no puede estar, y eso no quita que no le den su
reconocimiento de una organización no gubernamental, porque por lo demás no es que los registros públicos están reconociendo a la iglesia, a una iglesia, no, lo que ellos están reconociendo es la personalidad jurídica de una organización no gubernamental, es decir, de un conjunto de ciudadanos, ciudadanas que se agrupan para los fines, para los fines que allí se ponen. En este caso, la iglesia ha convenido que sea así, pero pone algunos principios en los que cree, como en Dios, como en primer lugar la Escritura y Jesucristo, por ejemplo. Y para las cuestiones ya de principios doctrinales, la remite a la Declaración de Westminster, o el credo apostólico, por ejemplo, que es conocido en la historia de la iglesia, ¿no? Por eso es estatuto y reglamento. Y no tenemos acá los principios doctrinales que a nosotros nos interesa y que sí está en el reglamento de la iglesia IPXP. Bien, voy a ir entonces a ver. ¿Ya me lo mandaste, Carlos? Sí, pastor. Bien. Entonces, voy a dejar de compartir para bajar. Muy bien. ¿Y por qué dice escatología reformada, Carlos? ¿Es solamente sobre escatología? Solamente tiene esos dos apéndices en cuanto a escatología, Ah, sí. Mira, qué la interesante. confesión. Qué interesante. Me parece muy interesante. Pero ese nombre ya le puse yo. Ah, escatología reformada. Sí, sí. Ya. Muy bien. Vamos a compartir entonces. Lo leo, ¿no, pastor? Sí. Ya. Y La espérate. confesión No, de no, espérate. Westminster. No, Sí, lo pastor. voy a compartir para que los demás lo vean también. ¿Dónde están las cuestiones escatológicas? Para que vayas al punto. Ya. Del Es juicio final, el tema ya, de de la la resurrección. resurrección. Sí, la Ya, todo resurrección de los eso, muertos solamente es. del juicio final. Ya, lo ha sacado, ¿no? Ha Sí, lo he sacado de sacado. la confesión de Westminster. Sí, Ya, está bien, sí, Carlos. ¿Pueden leer los demás? claro. Bien, adelante, Carlos. Ya. Bueno, hay dos apéndices de la confesión que hablan sobre este tema escatológico. Ya el resto es ya cuestiones dentro de la teología sistemática, los otros temas. Pero bueno, el capítulo 32 habla del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Los cuerpos de los hombres, después de la muerte, vuelven al polvo y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, en donde contemplan la faz de Dios en su luz y gloria, esperando la completa redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, en donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, a esperas del juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. Y tiene ahí algunos pasajes que sustentan esta declaración. Número 2. Los que se encuentran vivos en el último día no morirán, sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos, y no con otros, aunque con diferentes cualidades, los cuales serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Este capítulo nos habla del hecho de que Jesucristo volverá un día pronto, ¿no? Pero hasta ese día suceden todas estas cosas que hablan de tribulación hasta que Él regrese, ¿no? El capítulo 3 nos habla: los cuerpos de los injustos por el poder de Cristo resucitarán para deshonra. Los cuerpos de los justos por su espíritu para honra serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Esto en el regreso de Cristo, ¿no? Que se espera que sea
Sí. Pronto, ¿no? Según la promesa. El No capítulo sé. 33, no sé si algo se deba comentar ahí, pastor, No, lo sigo leyendo. solamente que hasta ahora no se habla de la segunda venida. Solamente por el poder de Cristo. Ajá, ¿Te has dado cuenta? O sí, sea, expresamente. claro, ¿Sí? Ya, avanzamos. seguimos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio es dado por el Padre. En tal día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho en su cuerpo, sea bueno o malo. Número 2, el propósito de Dios es establecer este día, es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos y la de su justicia en la condenación de los reprobados que son malvados y desobedientes. Pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y refrigerio que vendrá de la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con perdición perpetua, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Número 3. Así como Cristo quiso que estuviésemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para el mayor consuelo de los piadosos en su adversidad. Así también mantendrá ese día desconocido para los hombres, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre vigilando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre listos para decir, ven Señor Jesús, ven pronto. Amén. Bien. Coméntanos, Carlos, sobre el milenio. ¿Tú ves el milenio aquí? No, 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 claro. no, no se Ahora, ve, no se ve. puede Bien, ser que en otra parte del credo apostólico, en el cual se dice creer en el estatuto, y en otra parte de la confesión de Westminster esté, ¿no es cierto? Yo no lo conozco, no manejo la confesión de Westminster, pero en todo caso sería bueno que lo revises, porque también tiene que ver con conocer más a tu iglesia tú mismo, ¿no? claro, Está bien, pero coméntanos. sí. Bien, un ratito pasó. Bien, entonces, Joel, ¿ya estás bien? Vi que te desconectaste. Ya, ahora sí pasó. Bien, Sí, les comento. Bueno, el tema del milenio no es un tema que se ve dentro de la, de la descripción de la confesión. No se cree en un milenio por la postura milenial que se tiene. Solamente se espera que Cristo regrese y en ese día susciten todos los eventos eh, señalados en el libro de Daniel y Apocalipsis, ¿no? Como eventos finales. Pero se cree que estamos en un momento de escatológico, ¿no? Desde el día que Cristo vino, y que estos son tiempos escatológicos desde el regreso, desde el que Cristo estuvo aquí presente, ¿no? Eh, eh, algún momento he leído en esta tarde que se cree de que estamos viviendo ese milenio, ¿no? ajá, Y que no hay un tiempo como 1000 años, ¿no? Como se cree, sino simplemente es una cuestión no literal, ¿no? El tema del milenio hasta que Cristo regrese, ¿no? claro. Ajá. Se podría decir entonces que es una iglesia, no es que haya una catalogación de iglesias mileniales o amileniales, pero en razón que estamos estudiando escatología y dentro de la escatología la importancia que tendría el milenio es que catalogamos así.
podríamos decir entonces que la Iglesia Presbiteriana Reformada es amilenial, porque responde a las características precisamente de iglesias que son catalogadas a partir de milenio como amilenial, ¿no? Porque se está viviendo, por ejemplo, un tiempo escatológico. ¿Cuándo comenzó ese tiempo escatológico? Pues con la venida de Jesucristo, es decir, con su vida y ministerio, y su muerte y resurrección. Entonces, de lo que se habla aquí bastante, o se dice, se caracteriza y se da detalles de cómo se va a hacer, es sobre el juicio que vendrá, para propios y extraños, es decir, para todos los seres humanos. He notado, Carlos, que en la mayoría de sustentación bíblica o de textos, muy poco se usa el Apocalipsis. Fíjate tú que aquí solamente se utiliza el final de Apocalipsis, 22:20, como para dar base, ¿no es cierto? Entonces, eso ya nos dice de cierta caracterización de la iglesia. Pero por otro lado, vuelvo a repetir, sería bueno revisar bien la Confesión de Westminster y ubicar las veces que se habla en la segunda venida, de la segunda venida de Jesucristo, porque acá sí se deja ver, pero no se dice nunca segunda venida. Vendrá el Señor, tampoco de regreso, ¿no? El Señor ven, por ejemplo, pero sería bueno que lo veas por interés más que todo personal, pero no personal, como creyente también, para conocer más a tu iglesia. Eso es muy importante. Entonces, fíjense los demás, lo que tenemos, ¿no? ¿Qué opiniones les merece? ¿Qué opiniones tienen? Ya hemos visto dos principios de fe que hacen a la iglesia. Entonces, quisiera saber las opiniones de Alejandrina y de Joel. Por ejemplo, lo importante de tener principios de fe en la iglesia. Que todos sepamos en qué creemos. Sí, Alejandrina. Pastor, yo tendría que leer lo mío para saber de qué hablar, ¿no? Sí, pero ¿qué opinión te merece? ¿Qué crees? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Hasta qué punto? ¿Es determinante? ¿No? Me gustaría saber. Tú también, Joel, por favor. Claro, es importante no saber en qué creemos, ¿no? Ahora, cuando venimos, ¿por qué es que comenzamos a asistir a una iglesia? ¿O por qué comenzamos a asistir a la iglesia? ¿Qué nos ha hecho asistir a la iglesia? Nuestra creencia en Dios o mediante Jesucristo. Por ejemplo, José, no sé si recuerdo bien de tu testimonio, pero ¿tú creías en Dios antes de asistir a la iglesia IPXP? Yo no. ¿Fuiste bautizado en la iglesia católica? No, cuando era bebé todavía. Sí, pero ¿fuiste bautizado? Cuando era bebé sí, pero luego ¿Y eso qué no. significó? La ¿Qué iglesia, significa? Quizás no significó nada para ti, claro, para mí sí, o sea, yo pero, tenía el concepto de, pero yo pregunto, ¿y para tus padres? ¿Por qué lo hicieron tus padres? Por para ellos, favor, no estoy juzgando, ¿eh? no sé, ellos lo hicieron por, claro, depende de su tradición, creencia en Dios nada más. Claro, claro. Entonces, José, tú creciste en un contexto, fíjate, no te voy a decir hogar católico, ¿sí? Pero sí contexto católico. Y así no Claro, se podría querramos, decir.
así no querramos, yo sé que ustedes no tienen problema, pero lo digo por muchos, así no querramos son cristianos. Los católicos son cristianos. Que no sea el cristianismo que nos agrada, solamente estoy diciendo, ¿no? Es otra cosa, pero todos tienen derecho a creer. Ahora, ¿por qué te digo? Porque hagamos el recorrido de José Cuya, por ejemplo. José Cuya, estás presente, José, solamente es como un ejemplo. Tú creciste y, en fin, llegó un momento determinado en que no ibas a la iglesia, es decir, no eras un católico fiel, ¿no? No confesante, no practicante, y en un momento determinado, bueno, creíste en Jesucristo. ¿Está bien o me equivoco? Claro, mediante una invitación, ¿no? Ajá. ¿Fue en la iglesia donde tú hiciste una decisión? Claro, en la iglesia. Bien. Entonces aceptaste a Jesucristo. Claro. Bien. Confesaste a Jesucristo como tu Señor, ¿cierto? Sí, Bien. Cuando has seguido en la iglesia y has conocido más, fíjate que has llegado hasta estudiar en un seminario. Cada vez has conocido más. Y entonces no solamente es creer en Jesucristo, que es lo más importante, lo fundamental, pero a partir de Jesucristo es, ¿qué crees de a dónde van a dar los muertos? ¿Qué crees que va a pasar con los que no creen en Jesucristo? ¿Qué crees que va a pasar con los que creen en Jesucristo? ¿Qué va a venir después? ¿Qué va a pasar en un siglo, 2 siglos, un milenio? ¿A dónde va a acabar este mundo o no va a acabar este mundo? ¿Qué va a suceder? Y eso precisamente son los temas de la escatología. Y entonces hay iglesias que creen que llegará un momento en que vendrá Jesús por segunda vez y va a encerrar a Satanás por 1000 años. Va a quedar encerrado por 1000 años. Esos 1000 años van a ser de una vida con bastante armonía, con bastante felicidad del género humano. Y que luego de 1000 años va a ser soltado Satanás por 3 años y medio. En esos 3 años y medio va a haber destrucción, va a haber todas las catástrofes que se puede imaginar uno, y entonces después va a ser apresado nuevamente y ya definitivamente va a ser aniquilado Satanás de tal forma que vendrá el juicio final. Y después del juicio final, los que hayan abdicado, es decir, los que no hayan confesado al Señor Jesucristo como su único Salvador, irán al infierno, y los que no vivirán con Jesucristo en las calles de oro y en las calles de cristal, ¿no? Y esta es la Jerusalén celestial. Y entonces ya piensan y dicen, ¿y cómo será esta ciudad? ¿Va a ser en alguna parte del mundo, en otra parte o en un lugar que no conocemos? ¿Cuál es el hábitat? ¿Cómo va a ser ahí? ¿Se va a comer o no se va a comer? Y si uno conocía a persona, ¿la va a volver a reconocer o no? Si uno estaba casado, ¿va a volver a tener a su esposa o no? ¿Cómo serán los hijos? Es decir, no se sabe, y entonces es muy difícil realmente, ¿no? Algunos han estudiado, por ejemplo, cuál será la temperatura en ese lugar, y han tratado de estudiar todo lo que podría ser ese lugar, pero esa es la escatología a la cual en una iglesia cree. Por ejemplo, ¿qué va a pasar durante el milenio? ¿Qué va a pasar después del milenio? Pero iglesias como las de la Confesión de Westminster dicen lo siguiente, dicen que el tiempo escatológico está dado, ya se está dando, y este es a partir de la venida del Señor Jesucristo, de su predicación, del establecimiento del aquí, pero todavía no, del reino de Dios, sí que se está dando. Es un tiempo escatológico que va a terminar en el momento del juicio del tribunal de Cristo. Entonces, esa es escatología. Eso es escatología. Pero ¿cómo lo vamos a estudiar? Y ese es el reto que tenemos precisamente. ¿Ven? ¿Algún comentario?
¿Todo bien entonces? ¿Ya me creyeron? Pastor, pero hasta donde yo sé, los únicos que tienen así bien claro a nivel de los creyentes básicos de la iglesia, toda su escatología son los testigos de Jehová, ¿no? Ellos lo tienen bien clarito todos sus principios del milenio, cuándo va a ser, o incluso dicen que ya empezó en 1914 el milenio, cómo va a ser la vida que va a ser en la tierra, unos cuantos nomás irán al cielo, en fin, ¿no? Pero en las iglesias, en las demás iglesias creo que porque son temas muy controversiales, no se tiene muy definido, muy claro ese tema. Lo que vamos a decir, y eso va a ser bueno para nosotros, no es que los testigos de Jehová lo tienen claro, no. Lo que sucede es que los testigos de Jehová, para los testigos de Jehová es fundamental, es preponderante, es neurálgico, es decir, es su base de todo tener una escatología de ese tipo y hablar y saber bien y se le enseña el milenio. Esa es la diferencia, pero pregunta tú de otras cosas. No conocen, no saben, no entienden, porque esa es su doctrina, esa es su enseñanza. En ese sentido sí estoy de acuerdo contigo, pero es su creencia, es su forma. No importa si es bíblico o no es bíblico, no importa, ¿no? Ellos se han aventurado siempre, sus pensadores, sus teólogos, a decir que determinado año se termina el mundo y se puede hacer un recorrido en la historia y ir viendo cuántas veces se han equivocado, pero mejor dicho, no es que se han equivocado, sino que han mentido en realidad. No quieren comprender, entender que la Escritura dice que nadie sabrá, ¿no? Pero la iglesia evangélica sí lo tiene claro. El tema es que no se tiene aparentemente doctrinas más importantes, pero ni siquiera la doctrina, sino se está en una preocupación de otro tipo, de otro orden. Pero las iglesias, como por ejemplo la IPXP, ¿han visto que tiene sus principios doctrinales? ¿Han trabajado en ello? ¿Ustedes creen que para sacar ese documento ha sido fácil? Para nada. Han tenido que trabajar, han tenido que ponerse de acuerdo. Es muy difícil sacar un principio consensuado de toda la iglesia donde participan los teólogos, se pone la historia, se compara con la tradición, con la escritura. Y también la iglesia presbiteriana reformada. Y hay iglesias que lo tienen muy claro, el principio de fe. Lo que sucede es que ahora hay muchas iglesias, o una buena cantidad de grupos, comunidades que se organizan, hacen iglesia, pero sin tener la comprensión profunda de lo que significaría, de lo que significa ser iglesia, de tal forma que se continúe con la tradición de los apóstoles, ¿no? Y que hay una iglesia cristiana en el mundo que tiene 2000 años, que está fraccionada, que está partida, de las cuales las principales ramas son la iglesia católica, la iglesia protestante y la iglesia ortodoxa, y con las derivaciones que tiene cada una de estas iglesias. Ustedes están estudiando historia de la iglesia, aunque de la historia de la iglesia en el Perú, pero van a ver, porque tienen que ver el trasfondo, ¿no? Entonces, no es que lo tienen claro, no. O sea que ese es lo único que ellos aprenden y estudian como para también convencer a los demás, porque saben también que es una buena forma de interesar a cristianos. No importa de dónde sea, porque la mayoría de los cristianos, o casi todos, por no decir todos, quieren saber qué va a pasar después. Pero les cuesta un poco estudiar, ver las escrituras y también por el problema que hay en la iglesia que no se enseña, ¿no? La escatología, por ejemplo. Entonces, nuestro tema es la escatología bíblica y espero que podamos aclarar dudas también que tengamos. Ahora, ese es nuestro estudio. Todavía tenemos 6 sesiones más en donde vamos a afirmar. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta más? Bien. ¿Qué tal, Joel? Joel, ¿puedes tú para la próxima traernos en lo que creen los testigos de Jehová? En el tema del milenio, por ejemplo.
Bueno, sí, pastor, intentaré. Porque nos interesa de verdad saber de primera fuente en qué creen. Eh, es muy importante, ¿no? Pues bien, vamos a hacer un alto acá y volvemos en 5 minutos para tomar y aclarar términos, que es muy importante aclarar los términos. Escatología, profecía, apocalipsis, que es muy importante porque se confunde. Muy bien, vamos a hacer el alto entonces en este momento.